Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Gen 10, un podcast diferente hablando de lo mismo. Bueno, el día de hoy tenemos a la primera invitada en la historia del programa con nosotros. Hoy, Juliana Salazar. Juli, ¿cómo estás? Es un placer tenerte acá. Juanda, el placer es mío. Juanes, gracias por la invitación. La verdad, muy contenta de ser la primera invitada. Tremendo honor, pero bueno, lo más chévere para hablar de lo que más nos gusta y apasiona. Sí, linda semana para traer nuestra primera invitada. La semana perfecta. La semana perfecta. Bueno, el 11, equipo del que Juli El es. universo conspiró. Sí, total. No fue planeado. La verdad que llevábamos tiempo detrás de Juli para que viniera al programa, pero calzó todo en la semana perfecta porque el 11... ¿Qué te pareció el 11 dentro de los 8? Bueno, la verdad fue muy emotivo, pero además de muchos nervios ese último partido ante el América, porque, bueno, un gol del América nos sacaba sabiendo que el Medellín estaba ganando. Creo que terminó sufriendo más de lo que debería sufrir, porque tuvo unos 7 partidos consecutivos de invicto, y luego llega esa racha después de que Dairo había logrado ser el máximo goleador del fútbol colombiano, y nos alcanzamos a asustar un poquito, porque estamos hablando de 5 años, en total 9 torneos en que el equipo no había clasificado otra vez entre los 8, y que vuelva a estar ahí metido entre los mejores es un alivio para quienes seguimos al equipo desde pequeños. Juli, nosotros tenemos una pequeña dinámica para hacerle honor al nombre de Gen 10 y nos gusta escoger el jugador del fin de semana o de la última semana que se puso la 10 de Gen 10. Okay. ¿Cuál fue el jugador de la última semana que más te ha gustado o ilumbrado? Puede ser del fútbol colombiano, del fútbol europeo. Bueno, yo diría, te lo voy a poner desde mi equipo, jugador que me encanta, el Once Caldas, Billy Arce, el ecuatoriano. Okay. Me parece que es un jugador que le pone muchas ganas, que es el que mueve al equipo muy en la mitad. Ese me gusta mucho. Yo siempre he tenido uno muy favorito y que siempre cada semana es noticia, Kevin De Bruyne, es mi jugador allá arriba. El belga, ¿no? El belga. No el De Bruyne. No se trae. Exacto. No se trae el de Estudiantes, el nuestro. Kevin De Bruyne, la verdad, me encanta este jugador. Yo creería que en esta última semana sí estaría muy como entre ellos dos. Ok, además el City, que bueno, no está en Champions, pero que ya tiene la Premier amarrada. Juanes, para ti, ¿cuál fue el que se puso la 10? Está complicado, porque, bueno, en el Inter, por ejemplo, también Lautaro. Que fue campeón. Que fue campeón y que tiene un ídolo muy conocido para nosotros, que Radamel Falcao, que siempre ha dicho Lautaro que es su máximo ídolo. Me voy a quedar con Lautaro por el Scudetto, por la forma en la que la ganó y porque, bueno, está haciendo un temporada. Yo me voy a quedar con Leo Castro de Millonarios, que me parece que es la razón por la que Millonarios, hoy una de las razones por las que Millonarios entró a los 8. Y Juli, hay otra sección que solo la hacemos con los invitados. Es una pregunta hecha para el invitado. Y que claramente estamos estrenando hoy también. Pregunta difícil. Claro, no es difícil, es más de tu inicio en el fútbol. Y la pregunta es, ¿qué futbolista 10? O sea, puede ser que haya tenido la dorsal 10, el dorsal 10, o que haya jugado en la posición de 10, de mediocampista, de enganche creativo, fue el que a ti te hizo enamorar del fútbol. Puede ser De Bruyne también, o un futbolista que tú hayas dicho, gracias a él, me entretuve viendo Prendías partidos. el televisor y ya con él quedabas matada. Es que yo les cuento que yo sigo el fútbol desde muy pequeña. No, tú has visto, creo que la mejor época de 10 del fútbol colombiano, Juli la tuvo que haber presenciado en su esplendor. Es que yo empecé a ver fútbol desde el 86, cuando yo tenía 6 años. Ahí ya pueden calcular la edad. No, yo nací en el 80, para mí pues eso no es ningún problema decir la edad, así que tuve una época en la que mi papá me levantaba muchísimo a ver al Tino Asprilla, obvio este es delantero, cuando estaba en el Parma, pero muy a las 7 de la mañana nos levantábamos, pero me tocó el pibe Valderrama en su esplendor. Freddy Rincón, que para mí, bueno, en paz descanse, que para mí ha sido, si no el jugador que más me ha gustado ver en la selección Colombia, pero yo diría que muy el pibe Valderrama, es que nos tocó la época realmente donde el pibe, bueno, estaba en el exterior, en el Valladolid, luego estar en esa selección Colombia. A mí me gustan mucho los jugadores, esa posición del volante creativo es la que más me gusta a mí del fútbol, y por eso me encantan los jugadores que todavía conservan hoy en día esa capacidad, pero te puedo decir
Juanfer Quintero, James Rodríguez, o sea, y además me encantan zurdos, bueno, que De Bruyne es diestro, pero digamos que para mí hay algo muy especial en el zurdo, pero te podría decir que ya en el Once Caldas como tal, Arnulfo Valentierra. Llevaba el 8. Pero tenía esa posición de generador de juego, de prácticamente 10, el que armaba el equipo, el que era el inteligente, el que le ponía los balones a Sergio Galván. Para mí esa fue la mejor dupla que tuvo el Once Caldas en su historia. Y cuando a mí me preguntan, obviamente te estoy hablando de que yo veo el Once desde el 86-87, yo estaba muy pequeña, pero ya tirando hacia los 90, que ya tenía 10 años, obviamente el Once Caldas tuvo grandes jugadores, pero a medida que fui creciendo y encontré en la vida ahí a Arnulfo Valentierra, para mí es el jugador que mejor he sentido yo que he jugado en el equipo, que yo he visto. O sea, hablo de los que yo he visto. Porque sé que de ahí para atrás hubo grandes jugadores, pero para mí Arnulfo. Sí, además que, bueno, potenció a Sergio como el máximo goleador histórico en el fútbol colombiano, hasta que ahora llegó Dairo, también del 11. Es increíble el 11. Pero te quería hacer una pregunta, y es que en ese momento hablaste de Freddy, del pibe, del Tino. Era muy difícil verlos jugar cuando se fueron a Europa, porque en Colombia pues no, pero cuando se fueron al exterior, ¿era muy difícil verlos o por lo menos saber cómo les iba en sus clubes? Sí, estábamos en una época donde dependíamos mucho de ciertos medios, porque en esa época el tema de internet pues era más mínimo, no había las redes sociales que tenemos hoy para poder ver por donde sea el gol de los nuestros. Clip. Exactamente. Yo el que más veía, y por eso te digo el que más me acuerdo, es el Tino, cuando tenía en esa época ese gran Parma, con Gianfranco Sola, con Tomás Brolin. Nunca se me olvida ese tridente porque potenciaban muchísimo al equipo junto con el Tino Asprilla, y sí pasaban por televisión el Tino. Es que yo me acuerdo que mi papá me levantaba antes de las 7 de la mañana. Era tradición de fines de semana. Del domingo. Me tocaba la puerta, hija, ya va a empezar el partido del Tino Asprilla, y todos nos íbamos a ver al Tino Asprilla. Entonces, bueno, en esa época yo lo que más recuerdo es haber visto más al Tino, pero claro, era una época donde era mucho más difícil ver la actuación de los nuestros. Claro, yo creo que uno de los mayores cambios de la antigua era del fútbol y la era moderna es justamente el culto a sentarse a presenciar a los jugadores, a los más exponentes, a los mejores partidos de las ligas europeas. Hoy, claro, hoy con el calendario que ya lo tienes sobrecargado y con jugadores en todo el mundo, te sientas a cualquier hora, cualquier día y ves fútbol. Pero en esa época, claro, 7 de la mañana, en la época del 2000, 7 de la mañana, ver a Juan Pablo Montoya. Sí, también. A mí me tocó toda la época de Juan Pablo. Es más, me tocó desde la kart, desde la Fórmula Kart. Yo tengo hasta un cuaderno que le hice a Juan Pablo. Es rojito, le puse la foto, lo plastifiqué, carrera por carrera, cuando fue campeón de la kart, las 500 millas de Indianápolis. Yo era súper fan, y soy muy fan del automovilismo, pero en la época de Juan Pablo era hermoso. Para el Gran Premio de Japón, despertador antes de las 2 de la mañana para ver a Juan Pablo. Y bueno, cuando estoy en la Fórmula 1 ¿Tú eras de las que estaba gritando la pasada Schumacher? Uy, sí. En ese premio No. Esa cerrada y eso en la pista eran impresionantes. Realmente fue una época muy linda. Yo creo que de las mejores épocas que vivimos en el deporte colombiano, ¿no? Por fuera, ¿no? En el exterior. Además, hoy está el hijo también en la Fórmula Sebastián. 3, que bueno. Puede ser un futuro. Sí, sabes que a mí me ha gustado mucho el caso de los que terminan, digamos, heredando el talento, que no todos heredan el mismo talento. Yo siento que Sebastián es un poquito más... Yo lo siento más tranquilo. No, ¿sabes qué? Sí, no, como que siento que tiene una mezcla muy especial entre ser muy, o sea, muy centrado en lo suyo, pero también es... Yo no sé si utilizar la palabra agresivo, pero es mucho más osado. O sea, es muy osado también cuando tiene que hacerlo. Claro, yo lo siento en la pista más agresivo, pero como que en su forma de ser no tiene esa... Sí. Es que Juan Pablo Montoya era... Juan Pablo era una personalidad. Rockstar, pero tenía una personalidad que a donde llegaba sabías que era Juan Pablo Montoya. Quizás el hijo es un poco más tranquilo, pero en la pista igual... Y muy dulce. Claro, muy dulce, pero tiene esa parte en la pista, ese instinto de ganador. Sí, exacto, tiene un instinto ganador, y yo creo que vamos a tener una muy buena versión de Sebastián. Si llega en algún momento a la Fórmula 1, creo que nos va a emocionar mucho porque
siento que se ha ido quitando un poco la carga, aunque sea difícil, de que es el hijo de Juan Pablo Montoya. Sí, Él es ya verdad. está haciendo su nombre. Claro. Soy Sebastián Montoya. Ah, que ahí está detrás Totalmente. Juan Pablo. Además, tenerlo a él como maestro ahí al lado en el equipo, pues termina siendo fantástico. Lo que pasa es que, claro, Juan Pablo es un poquito más, es directo. No es que yo compito por Williams, yo no compito por una bandera de Colombia, el que le guste bien y si Sí. no también. O sea, es como así, a lo que va y por eso de pronto creo amores y desamores en mucha gente. Sí. Y Sebastián es dulce. Sí, es Sebastián es verdad. muy simpático, Sebastián es muy alegre, Sebastián es muy mamá, ¿no? Sebastián es muy, muy Connie. Pero de hecho Juan Pablo ya después de retirado, no, Juan Pablo es un tipo muy amable. Yo tuve la sí. oportunidad de entrevistarlo unas 3, 4 veces y es un tipo que se sabe llevar bien y es cercano. Sí, No, sí. hablamos de un 10 del deporte también colombiano para empezar. Terminamos. Terminamos hablando de Fórmula Lo 1. bueno es que es Colombia. Claro. Sí. Nos podemos ir por las Pero ramas todo el es tiempo. un 10 del automovilismo, entonces Sí. se puede Sí, hablar total. horas. Pero Pero bueno. hoy podemos empezar hablando justamente de lo que nos gusta, de los 8 clasificados que se confirmaron este fin de semana. El tema del momento. Con sorpresas, se quedaron grandes por fuera, se metieron equipos que al principio hace 4 fechas parecía que estaban ya Millonarios. Sí. recontra olvidados. Y bueno, vamos a tener unos lindos cuadrangulares, muy parejos creo yo. Sí. ¿Qué te pareció a Sí. ti cómo quedaron los cuadrangulares? A mí me gustaron, me parece que están bien repartidos. Porque si miramos el grupo A, está bien repartido, muchos lo llaman el grupo complicado, yo prefiero El grupo de llamarlo la así. muerte. Sí, prefiero utilizar esa palabra. El grupo complicado, el grupo difícil. Y el grupo B creo que también está muy parejo, fuera de eso que le va a ayudar muchísimo y ya los vamos a puntualizar los equipos. Que no van a tener que moverse mucho. Ibagué, Bogotá, Manizales. Ibagué, Bogotá, claro, Manizales. eso es un Eso buen les va a detalle. ayudar Sí, no, también los- dentro de la parte física y de preparación. El grupo A quedó con Pereira, Bucaramanga, Junior y Millonarios. Ah, qué lindo Complicado, duro. Y el grupo B quedó con Santa Fe, Tolima, Once Caldas Y y Equidad. Equidad. Y aquí A los ver. bogotanos tienen, los dos del grupo B tienen una ventaja, Santa Fe y Equidad. Claro, Y juegan es en que Bogotá. juegan 4 de los 6 partidos en Bogotá, no se van a tener que mover. Ibagué está cerca también. Ibagué Y también. hay otro detalle que ya publicó la de Mayor y es que no habrá fecha entre semana, solo fin de semana se Así es. jugará. Buenísimo. Me Y parece eso bien a mí me también. encanta también por el espectáculo. Claro. Creo que es bueno porque te pasaba en años pasados que empezaban los cuadrangulares y la gente no sabía en qué fecha iba o cuándo se iban a Exacto. jugar. Entonces, Esto ya se jugó, Sí. ¿cómo así? Estamos en la tercera, en la cuarta, en la segunda. Sí, era ¿Cómo un así cuento. que ya hay final? ¿Cómo así que ya hay final? No, y ¿Ya? además que hay competición internacional también para Millonarios, para Junior. Y Millonarios, sí. Y que va a ser un tema a tratar también más adelante, Millonarios en el fútbol internacional. Pero bueno, los 8 clasificados, yo creo que la sorpresa es que quedaron por fuera Nacional, América, ningún equipo de Cali, ningún equipo de Medellín. Hace- Nacional, Medellín, América, Cali. Nunca había pasado los 4. hace 21 años, bueno, los 4 no sé hace Sí. dato, pero hace 21 años que no habían equipos antioqueños, por ejemplo, Antioqueños. que son más regulares que los caleños, pero eso es increíble lo de Nacional y lo de Medellín también. Sí, eso dice mucho de los equipos, también de los procesos que están haciendo los otros, porque ese grupo A, a mí lo de Bucaramanga me encanta, Sí, creo a que mí lo que también. a mí me dicen mucho que Rafael Dudamel sabe manejar mucho el camerino, Sí, se es le cercano nota. al jugador, se le nota, y a mí también me dice mucho cuando estás en la línea, ¿no? Lo que el técnico te expresa ahí, Claro. creo que al final es lo que contagia al jugador que está dentro. O sea, no soy jugador, ni jugué fútbol, pues, ni tengo que jugar fútbol para entender cosas, pero pues por lo menos lo que te cuenta quién sí lo juega y quién está dentro, ¿no? Y para mí, por ejemplo, hay técnicos que me desesperan a veces en sus maneras en la línea, que son sus formas igual, porque al final eso es lo que le transmites a tu jugador, ¿no? Bueno, uno de los ejemplos es lo de Xavi en la expulsión de la Champions, que al final Exactamente. la roja va para Araujo, pero después de los 30 minutos en el que lo expulsan hacia adelante, se descontroló él y el Exacto. equipo fue un desastre. Sí, yo pienso en Dudamel y en su forma de la raya y me acuerdo mucho de un clip con Venezuela que están en un torneo juvenil y el defensor de él como que se desconcentra mucho y Dudamel lo llama y le dice, ¿qué te pasa, mamá huevo? ¿Estás desconcentrado? Y le pega una palmada acá, pero como para despertarlo. Como despierte, Claro, pues. despierte. Y sí, él así, Sí, de acuerdo. es muy eufórico y también creo que es muy pragmático. Sí. Es de esos técnicos de los que a veces se habla como por bajarles un poco el nivel, que se dice que son técnicos para salir campeones, como Claro. que vienen en 6 meses y se van. Sí. Pero claro, en un torneo así es lo que más El- necesitas y lo que más se busca. Justamente, un técnico que tenga que agarrar un equipo con muchas bajas y Claro. muchas altas y en 2 meses
potenciarlo para, bueno, sacarlo primero, como lo hizo Dudamel. No, y además que, bueno, como dices, fue primero, saca el punto invisible que puede beneficiarlo, pero además tiene un equipo corto, no es que tiene un equipo tan amplio, Sí. y es como cuando salió campeón con el Cali, que tenía 16, 17 jugadores, no más que eso, Sí. y con eso rema y sale campeón. Para Sí. mí, con esto podemos pasar a la siguiente fase, que es la pregunta de ¿cuál es el técnico al que le vas a poner la lupa? Porque yo creo que Dudamel es el apuntado en estos cuadrangulares. Sí, a mí me gusta mucho, yo creo que todos, acá digamos de los 8 equipos solo hay 2 extranjeros, Dudamel Sí. que es venezolano y Peirano que es uruguayo, Pablo Peirano el de Independiente Santa Fe. Por los lados del grupo A, sí, yo creo que muy Dudamel. Porque Dudamel. hablamos de Pereira, está Leonel Álvarez, sabemos de la capacidad, ojo Bien, con el Pereira, sí. este Pereira juega muy bien. Junior Millonarios, yo creo que ahí ya Arturo Reyes y Alberto Gamero saben lo que tienen y lo que pueden dar, pero si me preguntas de ese grupo A, me voy con Dudamel, porque es que cuando él llega al Cali toma un poco el proceso de Alfredo Arias, que Sí. para mí era un equipo que jugaba muy bien ese Deportivo Sí. Cali. Bueno, terminan dándose las cosas así y bueno, Dudamel sale campeón también con el remate y con lo suyo, con su idea. Y por el grupo B, todos colombianos. Sí, es verdad. Bueno, ponerle la lupa ahí, El Tolima está jugando bien también. David González. David González. Sí, venía, cuando sabía de lo que me ibas a preguntar, yo dije, voy a hablar de él y David González. Me gusta mucho lo de David. Primero porque haber llegado en su primera experiencia en 6 meses a una final del fútbol colombiano como fue con el Medellín en su momento, Sí. la manera como salió que a mí me pareció muy injusta porque estaba vivo todavía en la Copa Sudamericana. Total. Y ahora tener esta oportunidad con el Tolima, este Tolima juega muy bien. Es que para Sí. mí, si se diera la lógica Bucaramanga-Tolima a la final, sería bien, pero Ok. bueno, todo es como para irlo... Es que Justamente. tengo ahí como un montón de sensaciones con la final, pero bueno, es que todo puede pasar, acá se empieza de cero. Sí. Y acá el equipo que entró mal en el caso del Once Caldas puede ser el que termine siendo campeón. Sí. O el equipo que entró muy bien como el Bucaramanga o el Tolima puede ser el que caiga de una vez. O el Junior que se metió por la ventana. Y Exactamente. siempre que el Junior se mete por la ventana es campeón. Es No que sé. con esa nómina es muy complicado Sí. no ponerlo Claro. como favorito. Y Sí. el semestre pasado, recuerden, para mí la final era Río Negro Águilas América y fueron los primeros eliminados. Sí. Los primeros eliminados de los cuadrangulares y yo no. Pasa pero- que justamente, claro, para un equipo como Bucaramanga que nunca ha sido campeón, Claro. para un equipo como Tolima que igual ha tenido un último año donde bajó su rendimiento Sí. comparado a los anteriores, bueno, la presión que los grandes están acostumbrados a vivirla cada 8 días es justamente ese elemento que creo yo Sí. marca el diferencial. Sí. Cuando hablamos de los 8 clasificados, me gustó mucho una gráfica que hizo Julián Capera sobre el camino de los 8 clasificados desde Sí. que arrancó. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, lo de Bucaramanga, porque desde la 6ª fecha ya se coló al 4º puesto y no volvió a bajar. Bueno, después bajó al 7º puesto, sí, en la 11ª, pero de ahí empezó un camino ascendente. Y lo de Tolima, desde la 5ª fecha, no baja del 3er lugar. O sea, Bien. es una temporada muy regular la de Tolima. Constante. Que bueno, también yo creo que David González a mí me gusta mucho por sus formas, Sí. porque creo que va muy de la mano con, bueno, las nuevas formas de dirigir y de acompañar al jugador. Sí, Dudamel también porque aparte genera espectáculo sí. y no, también Gamero siempre para mí tiene un as bajo la manga en esta clase de finales de fútbol colombiano. A mí me gusta mucho David González, que es un técnico, obviamente, como dices tú, con formas modernas y que es cercano al jugador. Bueno, él también jugó como arquero, Sí. pero que inspira mucho respeto. Sí, O total. sea, tú le tienes un respeto a Sí. David. O sea, yo tuve la oportunidad de compartir algunos programas cuando estábamos en el Bar Caracol. Sí. Y bueno, el concepto de David y su formación, diría que también cuando estuvo en Inglaterra y demás, me parece que te permite tenerle un respeto, ¿no? Por lo menos es mi sensación desde acá. Y creo que eso lo evidencian también los jugadores cuando estuvo en Medellín y ahora en Tolima. Además, hay algo que para mí es importantísimo en un entrenador y es que sean buenos comunicadores. Sí. Para la oratoria. Porque puedes ser muy bueno en las tácticas, muy bueno armando un planteamiento, una alineación o alistando a jugadores desde el entrenamiento, pero si no sabes comunicarles las ideas a tus jugadores, no vas No vas a ganar. Es que yo creo que, por ejemplo, voy a nombrar al Real Madrid porque creo que es el ejemplo perfecto de cómo crear la comunión entre el jugador técnico sin dejar de lado toda la parte táctica. Porque ves Claro. a Zidane y ves a Ancelotti y son técnicos Sí. que le comunican al jugador lo difícil de forma simple. Y creo Sí. que eso hoy en día es
muy importante. Y así también, no sé, por ejemplo, Dorival también, por ejemplo, en Brasil. Sí. Guardiola. Porque Guardiola también. Guardiola es muy intenso para expresarse y en el campo ningún jugador del City te da una pelota por perdida. Sí. Esa es la expresión Así máxima. son los entrenamientos también. Sí, sí, sí. Pero volviendo a la gráfica que habías dado de Julián, hay un dato y es que la Equidad no ha perdido con ninguno de los 3 equipos con los que comparte Cierto. grupo. No perdió en la temporada regular ni con Tolima, ni con Santa Fe, ni con el 11. Con el 11 fue 0-0. Es más, les digo algo que no sé si lo tienen presente. Para el 11 Caldas el rival más difícil ha sido siempre Equidad. Sí. Nosotros le decimos es el Coco. La bestia negra del 11 Caldas ha sido Equidad. Perdimos una Copa Colombia con Equidad, una Sí, final claro. de Copa Colombia, y siempre Equidad vacunaba al 11 Caldas. Digamos que en el último tiempo ahí ha mejorado el tema un poco, el 11 le ha ganado y ahora fue un 0-0 y por eso digo que es un bonito reto. Además les digo que el reto esta vez con Equidad es que ya este no es el equipo defensivo, el que comete muchas faltas, un equipo que te juega y te propone bien y tiene a Rojas en la mitad. Para mí ese es el jugador del presente y del futuro en Colombia, que es tremendo jugador, arma muy bien, te hace el fútbol mucho más rápido, mucho más directo, y ves a una Equidad que propone, ¿no? No es un equipo, ay, metámonos atrás con el Sí, bus no, no. completo, no, es un equipo que ya tiene una idea de juego que hay que tener cuidado. Sí, es verdad. Puede que sea un equipo que salga sin respeto, entre comillas, Sí. ante los rivales. Y te quedaste con lo de el 11. Y podemos pasar a hablar del 11 que se clasificó Obvio. después de 5 años. La última vez que se metió a los cuadrangulares fue en el último semestre del 2018. Con Boder. Y desde entonces llegó a estar incluso cerca del descenso. Estuvo muy... Es que es más, cuando lo dirige Francisco Maturana y llega Uber Boder, el 11 estaba prácticamente como a 5 puntos del descenso. Y obviamente, pues dolor, tristeza, decepción, de todo un poco, y lo toma Uber Boder y vuelve y lo levanta mucho porque lo mete a los cuadrangulares, lo mete a la final de la Copa Colombia que se perdió con Nacional en el último minuto, con ese gol de Bocanegra de media distancia cuando tapaba a José Fernando Cuadrado, no se me olvida ese día, porque ya el equipo iba para los penales, Sí. y se pierde esa Copa Colombia, pero ese fue el mejor último semestre que tuvo el equipo, y de ahí en adelante terminó siendo... lo que estamos viendo ahora, un equipo que no clasificaba, un equipo sin alma, un equipo sin espíritu, no sé, algo pasó. Con Boder también fue la época donde sacó juveniles, ¿no? Carbonero también Sí. salió. Muchos Sí, juveniles gran los de venta. esa época, porque él aprovechó la cantera del 11 que ha sido muy buena, esa sub-20 donde han salido Luis Sinisterra, Claro. Óscar Estupiñán, Sí. Johan Carbonero, bueno, realmente Mender García también hace parte de los que está ahora en Medellín, pero fue una época en que Boder casi que ese equipo que tenía era un equipo juvenil. Claro, Sí. sí. Muy sí, sí. sub-20. Aparte, también en medio de estos últimos 5 años, que muchas cosas han pasado, también hubo cambio de las dirigencias, de los dueños, si no estoy mal. Sí, eso fue ya hace ratito. Fue hace ratito que se hizo ese cambio de Kenworth de la Montaña. Fue un proceso interesante porque financieramente se hicieron cosas muy claves porque el equipo ya Claro. tuvo que entrar en esa ley de quiebras y bueno, el equipo iba a desaparecer casi que por todas las situaciones económicas, pero al final llega Kenworth de la Montaña con sus dueños y para mí hacen digamos que una saneación financiera muy interesante y muy importante y eso fue clave. O sea, yo creo que eso hay que reconocerlo sin duda alguna lo que hizo porque no sería lo que está pasando hoy. Ahora, en lo que sí difiere obviamente es que quizás no se apoyó ni se soportó en un proyecto deportivo o gente que supiera más de fútbol porque ellos obviamente pues saben de su tema de los camiones, de las mulas, del transporte, pero desde lo financiero me parece que se gerenció bien desde la parte económica financiera para esa deuda que se tenía con la DIAN, con los acreedores, Sí. de los 2 años de gracia que tuvieron, de 10 años para pagar la deuda, bueno, tantas cosas y creo que se saneó una inversión económica grandísima, pero claro, en el proyecto deportivo quizás ha faltado bastante y yo creo que han ido de alguna manera entendiendo que si se rodean de gente que sabe Sí, es contratar, buscar jugadores, que no es cantidad sino calidad, a mí me traes 10 jugadores que te va a servir 1 o 2, no, tráeme 4 o 5 de la columna vertebral del equipo y que sean buenos e invertirle bien. Entonces creo que esa saneación fue importante y digamos que esa transición obviamente se sintió el golpe. Yo estaba todavía en Manizales cuando eso pasó y la verdad el golpe se Sí, sintió. total. Creo que se infravalora mucho el tema de justamente la gestión del deporte como tal en los clubes, porque ves al Once Caldas, saneó económicamente, pero deportivamente no lo acompañó. Ves a América, por ejemplo,
que económicamente Tulio lo ha salvado mucho, pero lo que hablábamos en el episodio pasado, deportivamente ha quedado un poco en deuda y cambia de técnico y no hay un proyecto claro deportivo. Ves a Millonarios, igual que lo vamos a hablar un poquito más adelante, donde económicamente el equipo ha hecho buenas ventas, pero no reinvierte y no logra transmitir ese proyecto de pasar de un proyecto deportivo nacional a uno internacional. Exactamente. Total. ¿Ves esa falta de visión también puede ser un poco? Sí, puede ser, de orden. Es que yo creo que cada uno de los equipos tiene que tener claro hacia dónde apunta. Claro. Entonces, por ejemplo, tenemos un Envigado que siempre quiere estar en la primera división y ser la cantera de héroes, la cantera de jugadores, punto. Lo tienen claro. Y lo tiene clarísimo y este año a mí me parece que fue un equipo que no complicó tanto como semestres pasados, pero yo me acuerdo en la época que a mí me tocó hacer muchos partidos comentando para Caracol Radio, Envigado y Río Negro, y yo decía, uy, ese ya será Asprilla, John Hader, Durán, qué jugadores, y estaba con Hernández, era como un tridente espectacular, y mire lo que son ellos hoy en día, ¿no? Están ya en Europa. Pero cuando tú tienes el proyecto deportivo, digamos, ¿hacia dónde apuntas? Bueno, que eso es lo que digo yo mucho con el 11. Bueno, queremos ser un equipo que clasifique entre los 8. Y ya, claro. O quiero buscar el título porque quiero volver a torneos internacionales, pero eso tiene que ir en una coherencia con lo que vas haciendo, invirtiendo y con lo que vas trayendo, que ahorita lo hablaremos con Millonarios precisamente. Entonces, Junior de Barranquilla le pasa que invierte mucho, pero le toca cambiar mucho de técnico, pero bueno, ¿qué quieres con este equipo? Obvio que sea campeón de Libertadores o, bueno, en su defecto de Sudamericana, pero yo creo que los equipos tienen que ver, claro, esta es mi misión, esta es mi visión, estos son mis objetivos, y para ir apuntando a eso, estos son los técnicos, que me parece que fue algo que encontró de alguna manera Río Negro Águilas en su momento, a pesar de haber tenido a Leonel, a Lucas y luego a César Farías, pero diferentes técnicos, pero creo que siempre apuntaban al mismo estilo de juego y a estar en torneos internacionales. Ahora, se cambia mucho de forma drástica de frente hacia digamos, la manera de dirigir más conservadora de Hernán Darío El Bolillo Gómez, y creo que ahí digamos, el barco cambia. No estoy diciendo que Hernán Darío sea malo, digo que se cambia de una forma diferente, el barco se va a su goleador Marco Pérez, pero no traen a otro que sea igual de goleador, y ahí, el barco se hunde, y mira que veíamos a Río Negro siempre metiéndose en cuadrangulares así, al final siempre en los cuadrangulares se cayera, pero hay que tener el proyecto claro. O sea, si a mí me dicen, no, es que queremos ser protagonistas, mantenernos en listo, ya la afición y la gente sabe qué es eso. Sí, pero yo creo que equipos que están ahí, todos siempre van a querer llegar a finales, a cuadrangulares, a torneos internacionales, pero para poder llegar a eso, pues tienes que tener alrededor un proyecto muy bien armado. Y hablaste de buenas inversiones, y yo creo que la mejor inversión que ha hecho Kenworth, no solo en el 11, sino en general en su historia, fue llevar a Dairo Moreno al Once Caldas, que esta temporada fue el referente de todo el fútbol colombiano. Sí. Rompió el récord, y es que hizo 8 goles y 2 asistencias en 19 partidos. Participó en el 63% de los goles del Once Caldas en todo el semestre. Creo que el golpe anímico de sus 225 goles ayudaron mucho al Once en esa etapa donde otros equipos estaban, tengo que rascar puntos para clasificar, el Once tenemos que darle a Dairo su récord, y se lo dieron, y de paso, tuvieron la buena racha en ese momento. Y luego caímos en ese después del récord caímos. Pero yo creo que, a ver, eso hay que manejarlo como con guantes, como se dice, con guante de seda, porque cuando tienes una motivación, que es bueno, acá como pasó con Messi, yo creo que todos alrededor de Messi decían, queremos ayudar a hacer a Messi campeón, más allá, como lo decía Rodrigo Polo en algún momento, que lloraba y decía, es que fuimos campeones, pero para nosotros era ayudar a Messi a ser campeón, porque es el mejor del mundo. Entonces yo siento que en el Once Caldas pasó algo igual, como eran puros juveniles a su alrededor, y Dairo les dijo, bueno, el que me haga un pase le doy 300,000 pesos. Entonces también digamos que había una motivación económica, pero más que todo decir, vamos a pasar a la historia como el equipo que ayudó a Dairo Moreno a ser el goleador histórico del fútbol colombiano. Pero la motivación se frenó y cayó ahí. Pero ahora yo creo que esa fue una muy buena inversión. Me acuerdo cuando Dairo volvió al Once Caldas que iban a llegar a un acuerdo como con la industria licorera de Caldas para un patrocinio, y que lo otro tenían que hacerlo los aficionados comprando la camiseta de Dairo, que para poder pagar el salario, que porque pues era muy caro, obvio. Yo compré la camiseta. Yo que no soy casi de comprar camisetas, ni de pedir tampoco, pero yo dije, ¿sabes? Bueno, no, Dairo tiene que volver. Ahí la tengo, la 17, y tenía la firma de Dairo. Yo tengo acciones en ese traspaso. Tengo acciones en ese traspaso, hago parte de esa historia. Julia ayudó
ayudó a que el 11 volviera a los cuadrangulares. Entonces, fue lindo porque muchos de los aficionados al 11 nos volcamos en comprar esa camiseta. Dairo se quedó, me acuerdo que no le fue bien. No marcó casi goles, él creo que se va a Bolivia, también le va mal, él regresa y cuando regresa, bueno, terminamos viendo cómo Dairo siguió haciendo su preparación individual, me acuerdo que lo mostraban en una finca cercana a Manizales entrenándose. Cierto. Y bueno, yo creo que cada persona tiene una manera de redireccionar su camino, Dairo lo hizo y bueno, fue como el líder, el gran gestor de que el Once Caldas obviamente con ese grupo de jugadores muy jóvenes además, pues estén hoy otra vez entre los 8 y bueno, ojalá no decepcionen. Ayer estábamos en un debate de balón dividido y también de Sport Center y todos daban al 11 como... No lo dijeron específicamente, pero sentía que hablaban muy del comodín, ¿no? Y yo, ay, comodín. Y yo era por dentro, pues por cómo termina jugando, pero esperemos que el equipo saque la casta donde se acuerde cómo jugó en esos 7 partidos que estuvo invicto, que era un fútbol directo, rápido. Diferente a lo que el Once ha jugado toda su vida, que el Once siempre ha sido de tocar bien el balón, de ser un equipo que transita bien con la pelota, no acá 2, 3, 4 toques al frente y gol. Ese fue el estilo que le dio Hernán Darío Herrera a este equipo y ojalá tenga memoria. Que tiene un gran técnico además, un técnico que en el fútbol colombiano creo que se ganó su lugar y por fin hoy se le está valorando. Sí. Y hablando de Dairo, me gustaría preguntarte, justamente hablaste de la versión de Dairo a la que ayudaste a traer de alguna forma. Te quería preguntar, ¿cuál es el Dairo que tú más recuerdes como la mejor versión de Dairo? Porque hemos visto, hablar de Dairo o la que más te marcó. Hablar de Dairo es hablar de muchos jugadores en un solo jugador. Yo empiezo, si quieren, para darles tiempo a pensar, que lo tengo clarísimo. Es el Dairo de Atlético Nacional, que levanta la Recopa, levanta una copa. Para mí ese Dairo fue... El que más me marcó a mí. Se empaña un poquito con el acuerdo del problema con Lucumí, porque era una versión igual muy temperamental de Dairo. Sí. Y también, claro, era el líder de ese Atlético Nacional. Sí. Hizo 57 goles en 91 partidos. Pero es que, a ver, te digo algo. No me falla la memoria. Él fue 2 veces goleador con el 11, 2 veces goleador con Millonarios, cuando estuvo en México también. En México creo que fue la época, no sé si fue Juan Carlos Osorio que estaba Dairo con Fernando Uribe, que marcaron como 50 y algo de goles entre los dos. Sí. Esa es una de las mejores versiones, aunque yo les quiero confesar que cuando yo estaba empezando mis pinitos en el periodismo estaba como con 18 años recién cumplidos, estaba trabajando para Todelar en esa época en radio. Y yo iba a hacer las entrevistas a Reserva y a la Primera C, cuando existían esos torneos, digamos, en buena magnitud. Sí. Y Dairo estaba en la C. Tengo entrevistas en cassette, donde le hacía a Dairo, el Quinsoto, Alexis Enríquez, varios jugadores que hoy sabemos cuál ha sido su historia en el fútbol. Y Dairo mostraba unas condiciones impresionantes. Él fue campeón de Copa Libertadores con el 11, pero era suplente. Obviamente era suplente junto con Alexis Enríquez, ambos eran suplentes. Pero Dairo era una versión impresionante. Desde muy pequeño se mostró lo que iba a hacer, pero yo te diría que en esa de Juan Carlos Osorio, si no me está fallando la memoria, para mí ha sido una de las mejores versiones, porque es que la manera como corre Dairo, como lleva la pelota, el pase, no, o sea, para mí creo que fue esa. Ese fue el que más vi, porque además yo en México no vi un solo partido de Dairo, para serte sincero, no vi un solo partido de Dairo en México. Veía alguno que otro, porque en ese momento la Liga Mexicana era mucho más observada que hoy. Tenía mucha más presencia también de colombianos. Yo me quedo también con la de Millonarios. La de Millonarios también. Creo que, aparte, no sé si es impresión mía, pero creo que ese Dairo Millonarios era la versión para mí más rápida, no sé. Sí, en la velocidad, sí. Yo no sé si fue en esa época de Millonarios cuando lo llamaron a Selección Colombia, que ganó 2-1 con gol de él ante Argentina, que era Pinto y el asistente era Cheche Hernández, no me olvidé. Y tuvo Messi la suerte de tener una foto con Dairo Moreno en el campo. Dairo es un personaje, Dairo esa es una de las cosas que me gusta de Dairo Moreno, sigue siendo humilde, gracioso, él pareció un niño chiquito en el buen sentido de la palabra con sus recientemente cuando logró el récord me concedió una entrevista en Sport Center y un personaje lo puse hasta a cantar Dairo Moreno bueno, la verdad un personaje total. Sí, personalidad. Ya que nombré un poquito a Millonarios, vamos a hablar un poquito del embajador. Dale. De lo que ha sido su clasificación sorpresa para algunos, para otros esperada. Pero queremos hablar un poco de Millonarios a nivel internacional, porque vimos que en el fútbol colombiano le da la nómina que tiene, es la segunda más valiosa del país, la primera, vale más que la de Junior, vale 26 millones de euros y la de Junior vale 23,
pero internacionalmente no se le da. Va a Chile y se devuelve con un resultado casi que histórico para su trayectoria. Pero ¿por qué crees que se le hace tan difícil a Millonarios históricamente la Copa Libertadores? A ver, yo creo que Millonarios, primero ya lo decías, con Alberto Gamero, lo de la Copa Colombia, lo de la Liga Colombiana, un equipo que ya tenía un ADN sumamente establecido en la manera como juega, cómo toca la pelota, cómo es efectivo. Pero a mí sí me causó mucha curiosidad que cuando ya sabía que tenía Copa Libertadores no se reforzó de la manera que tenía que reforzarse. Entiendo que hay una columna vertebral, que hay una base que es clave, pero también tienes que pensar que tienes que responder por Liga Colombiana y por un torneo internacional donde los equipos de Brasil, de Argentina, hasta los mismos, mira Bolivia con Bolívar, los ecuatorianos, o sea, el proceso que ha venido haciendo Independiente del Valle, la misma Liga Deportiva Universitaria de Quito, bueno, tantos equipos que te están dando como un pasito más adelante. Entonces, a mí me parece que más allá de que Alberto Gamero en su momento dijo, es que estos son los jugadores que necesito y no voy a pedir más, yo creo que le falta ahí un poco de ambición en decir, no, mire, vamos a afrontar Copa Libertadores, necesito otro goleador como Leo Castro. Uf. Lo de Santiago Jordán a mí me gusta mucho cuando entra a jugar con Leo porque creo que le da mucha más libertad. Se asocian bien. Se asocian muy bien cuando están los dos, pónganlo más juntos porque creo que hacen un buen trabajo. Y bueno, el último partido Jordana marcó gol cuando entró, pero yo creo que, vuelvo, insisto, es un buen proceso, saben a dónde van, saben a dónde apuntan, pero yo creo que sí falta invertirle un poco, que es lo que al final sí ha hecho Junior de Barranquilla, sí, que se ha invertido, claro, y de pronto le ha faltado más en saber el proyecto, cómo lo direcciona mejor, pero vuelvo, insisto, para mí tenemos que estar a un nivel competitivo muy grande, porque es que miran el Brasileirao, cuántos jugadores de Europa se han traído y termina siendo, ojalá que no siempre estemos llegando equipos brasileños o argentinos a las finales, de hecho brasileños más. Sí. Yo creo que hay un poco de conformismo de parte, no sé si de la hinchada, pero a nivel internacional creo que no piden acorde a la historia. O sea, igual como que viene un torneo internacional y es para que exactamente, como dijiste en enero en esa rueda de prensa, donde yo también recuerdo mucho a Gamero decir, es más, hasta se enojó con el periodista en su momento. Sí. Recuerdo mucho esa rueda de prensa donde le dice, no, pero estamos bien. Y todos de errores decían, no estás bien, no es una nómina para ser campeón de Libertadores. Claro. Y hoy se están viendo porque, claro, tienes una nómina muy valiosa con un muy buen once, un once de gala, pero cuando uno de sus jugadores está en mal nivel, el suplente no resuelve. Entonces, hoy lo tienes a Montero, que tiene partidos donde deja dudas. Vimos la serie de Vargas también, el partido de Vargas también, que fue flojo y ya unos partidos flojos. Entonces, creo que también ahí está el problema en el recambio también de ese 11 de gala que tiene. Porque cuando tienes un suplete de muy buen nivel de competencia, tú te pellizcas, ¿no? Sí, entonces, pilas, porque tenemos que responder en mi posición, porque sé que hay uno que está en el banco esperando por ese lugar. Además, hay que asociar y mencionar el reciente fallecimiento de Ricardo Salazar, que era el director deportivo. Esa es una baja sensible en lo institucional, porque además tenía muy buena relación con Gamero, era la mano derecha. Desde el Tolima. Sí, y Gamero pedía un jugador y lo traía Ricardo, falleció en el cargo hace una semana. Como una semana larga, sí. Y bueno, ahí anunciaron a Ricardo Pérez, también el gato. Así que esa es una incógnita, a ver cómo va a funcionar Millonarios. Buen dirigente, yo lo recuerdo mucho en América, y el proceso Guimaraes, que fue el último proceso que recuerda mucho el hincha americano. Estaba el Gato Pérez ahí como presidente, y creo que fue el último presidente que el hincha americano realmente recuerda, porque después vino Mauricio Romero y el hincha americano de hecho no lo quiere mucho. Yo, por ejemplo, antes de llegar estaba pensando en las ventas, por ejemplo, de Millonarios, hablando de por qué no reinvierte bien. Y yo pensaba que vendía mal, o sea, en cuanto a números. En cuanto al lugar que vende, creo que igual podría vender mejor, porque los fichajes más caros de su historia, las ventas, perdón, más caras de su historia, son a equipos de la mayoría de la MLS. Tienes a Carlos Andrés Gómez, al Real Estate. Tienes a Emerson Rodríguez, que se fue a Inter Miami. ¿Y volvió? Volvió. Tienes a Pedro Franco, que se fue en su momento a Besiktas. Tienes al Chicho Arango, a LA. Y tienes a Wilker, a Lens. Y Daniel Ruiz se fue y volvió, ¿no? Daniel Ruiz se fue y volvió gratis, además. Sí. Y se fue por 4 millones, vuelve gratis, igual que Oscar Cortés, que se fue por 4 millones y medio. Claro, tienes esas ventas, pero claro, lo comparas, por ejemplo, no sé, con obviamente Nacional. Nacional en su momento de Libertadores vendió a Borja por 12, después vendió a Marlos Moreno por 6, pero también tiene ventas de John Solís por 6, por ejemplo.
por que 6 es la millones. más reciente. Que es reciente. Tienes a Gerson Mosquera, al Wolverhampton por 5 millones. Y si vas a América, por ejemplo, tienes a Jamilson Rivera por 2,6, a Santiago Moreno, que Gerson fue... hoy en el Villarreal, que marcó gol el fin de semana. Sí, y está jugando bien, de central y de lateral. Muy buen jugador, muy buen, me Sí. gusta mucho como lateral. Sí, llega mucho. Además que yo le veo muchos destellos de Yerry Mina, que no solo es bueno entre de la cancha, sino que juega con la cabeza del rival también. Eso es, para mí está bien a veces. Creo Sí. que Jerry se excede, pero Gerson todavía tiene ese punto de Gerson medirse. sí, me gusta mucho. Pero claro, tienes esas ventas y ves a Millonarios y dices, pero ¿por qué no se reinvierte ese dinero también Sí. como lo han hecho Claro, Nacional y Millonarios? porque es que eso te va a permitir tener una mejor actuación en Libertadores y cada fase que vas avanzando vas ganando más Sí, dólares. claro, Entonces, eso es lo más importante. como que es una reinversión. Es un paso a paso. Exacto. Hay algo que estaba dentro de esto que me parece que vale la pena notar, ya como para cerrar el tema de torneos internacionales, y es que, bueno, lo del Deportivo Pereira hay que resaltarlo. Sí. Porque, Sí. porque fue muy importante llegar hasta cuartos de final en su primera participación, Una además. locura. Y creo que eso también tiene que ver mucho la mano del técnico. Alejandro Restrepo, cuando es campeón con el Deportivo Pereira, le desbaratan el equipo. Sí. O sea, se le fue casi el 80% de la nómina titular. Quedó, creo que solo Carlos Ramírez, Juan Pablo Zuluaga, Johnny Vázquez, más o menos de la nómina principal. Pero se le fueron casi todos, incluyendo a Leo Castro Millonarios, Leider Berrío y también a Brian León para Junior de Barranquilla, que bueno, Sí. que allá no les terminó yendo también. A Leo Castro el único que le fue. Leo Castro, mejor que le fue campeón con Pereira y se fue a ser campeón con Millonarios y con goles además. Entonces les desbaratan el equipo y casi que con un equipo 80-85% nuevo, porque es que le salieron 16 Sí, jugadores, total. va y hace tremenda Libertadores en un grupo donde todo el mundo decía, no, Boca y Colo-Colo son los que pasa y Monagas y Pereira se quedan afuera. No, pasó y deja Liga de Quito también en el camino. Entonces, Sí. creo que hay como un condimento de un montón de cosas. Yo creo que es una parte también motivacional. Vengan, ustedes pueden hacer historia. Lo hizo el Once Caldas en su momento siendo campeón, sacando a Barcelona de Ecuador, sacando a Santos, a Sao Paulo y ganándole a Boca en la final. O sea, fue un camino dificilísimo con un equipo que en esa época había mucho Sí. 1 o 2 que conocían. Y tuviste la oportunidad de cubrirlos desde el campo al Pereira, aquí en la Bombonera. Sí. Hace poco sí. te hice la pregunta en privado, pero me parece una gran pregunta, sobre todo por la respuesta, que es si te gusta más comentar, que te hemos escuchado comentar y te hemos visto y escuchado también hacer pie de campo. ¿Qué es lo que más te gusta? Ay, yo le decía a Juanda que es como un sentimiento muy encontrado porque me encanta comentar fútbol, me Sí. encanta analizar. La semana pasada tuve 2 de Suramericana y uno de Sí. Libertadores, Independiente del Valle Palmeiras, además partidazo. Partidazo. Me encanta el poder analizar y hacerlo así, ¿no? Porque, bueno, cuando estás en un programa tienes como más tiempo de pensarlo, pero ahí estás sobre eso y me encanta. Ahora, le decía a Juanda, si viene un equipo colombiano a Argentina, Claro. el campo de juego sí me mata, me La- encanta. la tierra O sea, llama. porque yo siento que la esencia, y más que la tierra, la esencia de la reportería. Claro, O sea, también. incluso si fueran 2 equipos argentinos, me dicen, escoge Defensa y Justicia, que lo cubrí mucho el año pasado por Millonarios y este año ya por Medellín. Lo hago abajo. Me Sí. gusta abajo porque es que estás en el olor a césped, El ¿no? olor a césped. El Eso es importante. terminar el partido, inmediatamente tener a 2, 3 protagonistas del equipo que cubres y entrevistarlos y saber cómo sus sensaciones, sus emociones. Arriba estás en una cabina. O sea, para mucha gente igual es ascender y estar en otro nivel ya tú poder comentar porque estás Sí. en todo el partido. Pero ya al final luego ir a la zona mixta, poder hablar, estamos aquí, sí, te están dando cambio, estamos con estamos con... O sea, a mí la zona mixta, el contacto con el jugador, el saber lo que siente y poder mostrárselo a los televidentes o a los oyentes, al que esté del otro lado, me encanta. Así que, o sea, yo te digo que los dos los disfruto. Cuando tengo que comentar y tengo que estar en una cabina porque estamos, no sé, en la cabina en el estadio, bien. Pero si me dicen, no sé, viene Medellín contra Defensa, ¿quieres comentar o hacer campo de juego? Vamos a campo de juego. que son menos las intervenciones, Sí. pero que son muy puntuales, ¿no? Porque creo que hacer campo de juego también tiene su ritmo, su dinámica y su método para saber en qué momentos realmente es ser importante, no entrar a hablar como por hablar. Sí, no, total. En los cambios, fundamental Sí. y en dar las sensaciones Directo del y al entrenador. grano, como dice el cuento. Y más que mi debut fue con Mariano Claus y Sí, Diego Latorre. claro. Sí. Pereira Pues el debut Boca. acá, Pereira Boca, exactamente. ¿Qué debut? Y tuve además la fortuna de estar como cerca de ese proceso de Pereira, pero también de mi equipo Once Caldas, porque cuando fue campeón yo era parte del equipo de prensa de Once Caldas y trabajaba en Claro. el equipo, entonces creo que son como sensaciones bien bonitas. Está ahí el encontradas. clásico del eje cafetero presente Sí. en la vida de Juli. El clásico ahí. ¿Te gustaría ver una final del clásico? Me Porque, bueno, si te dicen
El Once Caldas en la final, ¿prefieres que se enfrente con Pereira o con otro? Pereira. ¿Sí? Pereira, es que clásico es clásico. Es más, ayer hice una encuesta en mi Instagram o antier cuando se dieron los cuadrangulares y les dije cuál es la final que les gustaría. Pues obviamente porque me sigue mucha gente del Eje, muchos daban la de Bogotá, bueno, variaban, estaba muy variada, pero la del clásico del Eje Cafetero, uy, sería hermoso. Sí. Sería hermoso. ¿Crees que el mejor clásico del país hoy es el del Eje? ¿O lo pones al menos en un top 3? Por lo O menos... sea, por el presente. Claro, por el presente. No, yo creo que podría estar el de Bogotá. También que se puede dar una final. Se puede dar una final bogotana y además los dos equipos jugando bien. Y yo creo que puede seguir la de Pereira Once Caldas. Pues 11 porque se metió y por lo que mostró, vuelvo, insisto, en esos 7 partidos. Y el Pereira, pues desde que ascendió, no ha hecho sino jugar bien y llegar a instancias importantes. Final de Copa Colombia que perdió con el Nacional de Alejandro Restrepo, luego técnico del Pereira. Luego ganar su primera estrella, que lo ganó muy bien por penales, ese gol de Berrío. La Copa Libertadores. La Copa Libertadores cuartos de final y ahora estar otra vez en cuadrangulares con otro técnico, o sea, y más que también se tomó un poco la reserva de lo de Alexis Márquez, o sea, fue Alexis, Alejandro Restrepo, ahora Lionel, yo creo que es un proceso hermoso. Para mí lo pongo en un segundo escalón, pues porque ya vimos que los clásicos de Antioquia y Valle del Cauca están fuera. Sí. Claro, y además del Pereira, otra característica que me gusta mucho es que han ido reforzando la nómina y han ido de forma ascendente. Desde ese momento que dijiste que la vaciaron, la nómina, han ido reinvirtiendo y empezaron a traer buenos jugadores, trajeron después a Jesus, ahora trajeron a Lionel, a Carlos Darwin, y armado una nómina muy linda. Sabes que ayer estábamos hablando de algo que me encanta de estos cuadrangulares y es que vamos a tener jugadores de mucha experiencia y digo de edad no mal, sino por la experiencia ya que tienen Carlos Vaca con Junior, Dairo Moreno con Once Caldas, Hugo Rodallega con Santa Fe y Carlos Darwin con Pereira. Sí. De esos jugadores que en otra hora vimos también brillar y que siguen brillando, creo que vamos a tener un duelo y Leo Castro, bueno, Leo tiene 31 años a diferencia de los otros que tienen 38, 37, pero tener esos jugadores de experiencia en el fútbol colombiano, o sea, de esos que regresan, pero regresan bien, no que regresan en últimas y ya estamos muertos, no, yo creo que termina siendo bien bonito. Bueno, yo creo que con esto podemos dejarlo hasta acá. Fue tremendo episodio, la verdad. Nos faltaron temas, sí, nos quedaron faltando temas. Pero fue un gran episodio, la verdad, Juli. La invitada perfecta para el momento perfecto. Episodio muy, muy cafetero, muy colombiano. Sí. Yo sé que habían temas también ahí de Liverpool y de Falcao y otras cosas, pero bueno, yo creo que habrá otro episodio que hablemos de fútbol internacional y de los nuestros por el mundo. Pero creo que era muy propicio también en esta época poder contarle un poquito a la gente lo que pensamos de lo que viene pasando en el fútbol colombiano y de los nuestros, de justamente ellos en el ámbito internacional. Y bueno, yo adoro el fútbol colombiano, por más que me haya ido de mi tierra hace 2 años ya y esté en Argentina, yo sigo muy conectada al fútbol colombiano, lo veo siempre y bueno, por eso estamos aquí felices de poder hablar. Fuerza al 11. Obviamente, ojalá no nos ponga a sufrir, Once Caldas, por favor. No, queremos otra vez estar, ojalá que este sea el punto de partida para que el 11 cada semestre siga clasificando entre los 8 y vuelva a ser el equipo que en otrora daba miedo en las finales. Y en el fútbol internacional que necesitamos ya presencia. Sí, qué bueno una suramericana si sea para el 11. Bueno, ¿por qué no pensar otra vez en la Libertadores? Pero bueno, ahí sí hay que invertir y hacer procesos, pero volver a una suramericana sería por lo menos importante ahí pasito a pasito. Pero bueno, Juli, ¿cómo te trata la vida en Argentina? Muy bien, muy contenta. ¿Sí? Me hace muy feliz Buenos Aires. A mí me han dicho que Buenos Aires enamoraba y realmente sí, la verdad es que sí. Mucha gente me pregunta, ¿y cuándo vas a volver a Colombia? No, vivo el presente pasito a pasito. Mi presente es estar en ESPN, estar en Argentina, vivir esta ciudad súper futbolera. Yo creo que no hubo mejor lugar en el mundo donde yo podía caer. Entonces, nada, me sigo disfrutando el camino a Colombia por ahora de vacaciones y bueno, si en un futuro llegara a volver, pues estaría feliz también de hacerlo, pero por ahora soy muy de vivir el presente. ¿Cuántos clásicos ya en la lista chequeados? ¿El River Boca? Solo uno que me llevó Sport Center afortunadamente, que fue el de River Boca con gol de Borja en el último minuto de penal, donde se armó la de Troya. Está la foto de también estaba, está de Borja. Está Borja celebrando. Estaba atrás del arco. Y todos atrás dándose gloria a Dios y atrás todos dándose puños. No. Ese día fue lindo porque me tocó hacer camerino de River. A mí me gusta River acá en Argentina. Yo no tengo, digamos, temor de decir a quién sigo, quién me gusta. Desde muy pequeña me hice hincha o seguidora, más bien hincha solo del 11, por Enzo Francescoli, que mi papá también me decía, ay, mira jugar este jugador que es muy elegante, bueno. Y solo tengo ese clásico y tengo el de Independiente Racing también. Dos veces lo he visto. Pues también. Por ahora como de resto he ido a los estadios, pero han sido partidos más
con otros rivales, no directamente clásico Boca River y Racing Independiente. Lindo partido. Pues bueno, eso fue el episodio por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos dentro de una semana y recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en TikTok y ahora en Spotify. Chao.